Entre la hierba. 14 velas fueron las que enterré. Cavé la tierra húmeda con una pequeña pala de jardinería un poco oxidada. Sí, desde la entrada del descampado, una se abría paso durante una media hora entre la maleza que medraba a sus anchas. Aquella maleza que en verano casi me llegaba a la espalda. Alcanzaba los árboles al fondo del terreno, magnolios y alcanforeros. Esas son las únicas dos especies que conozco. El resto no sé qué clase de árboles serán. Ignoro sus nombres. Pero varios tipos de árbol de los que, llegado el otoño, caían unas bellotas pequeñitas, extendían sus ramas hacia el cielo, arrimados los unos a los otros. Allí, donde nacían los árboles, la maleza se desperdigaba un poco. Fue en esa zona donde cavé la tierra con la pala, al pie de un alcanforero. Tumbé las 14 velas, cortas y finas, en el agujero, a unos 10 centímetros de profundidad. Luego las cubrí con la tierra que había extraído. Una vez quedaron tapadas, allané la tierra, me levanté y la pisé con la suela de los zapatos. Seguí pisoteando hasta que desapareció cualquier indicio de que allí hubiese habido un agujero, de que hubiera enterrado velas en él. Me aparté un poco hacia atrás y miré la tierra batida. La superficie estaba ligeramente revuelta. Dije, y agarré la cartera del colegio, que había dejado entre la maleza. Guardé la pala en una bolsa de plástico y la metí en la cartera. Salí del descampado, abriéndome paso entre la maleza. Por todas partes se oía el canto de los insectos otoñales. Caminé sin parar hasta llegar a la casa. Ayer cumplí los 14. Las velas eran las que me habían puesto en la tarta de cumpleaños. Anoche las apagué de un soplido. En cuanto las apagué, mi padre comenzó a aplaudir. Luego él y yo nos repartimos el pastel y nos lo comimos en silencio. Nos llenamos los carrillos con aquellos pétalos de rosa hechos de crema de mantequilla. Está bueno, ¿eh? Dije yo, y mi padre, alzando un poco las comisuras de los labios, asintió con la cabeza. En realidad, no estaba nada bueno. Era la 5ª vez que celebraba mi cumpleaños a solas con mi padre. La semana anterior, a mi 10º cumpleaños, mi madre nos abandonó. A la semana siguiente, celebré mi cumpleaños con mi padre, los dos solos, por primera vez. La tarta que me compró resultó ser mucho más tosca de la que siempre me traía mi madre. La suya tenía el bizcocho mucho más esponjoso y estaba recubierta de chocolate con un montón de nata montada. Por algún motivo siempre llevaba clavadas 3 velas y no tantas como años cumplía. Cada año mi madre cogía el tren e iba a encargarla a una pastelería concreta de la ciudad. Mi padre nunca me dio explicaciones de por qué se había marchado mamá. Desde entonces jamás mencionó una palabra sobre ella. Pero un día, a Namiko, mi abuela paterna, se le fue la lengua y me enteré de que mi madre se había fugado con otro hombre. No le conté a mi padre que lo sabía, naturalmente. Tanto para él como para mí era como si ella ya no existiese. Desde aquel día, para siempre. Conocía aquel descampado desde hacía tiempo. La arboleda del fondo era un nido de ciervos volantes. Durante los primeros cursos de primaria, al llegar las vacaciones, los niños se levantaban temprano para ir a cazar los insectos alados. Yo me mezclaba con ellos e intentaba atrapar ciervos pequeños. En aquel entonces había mucho descampado alrededor de mi casa, y en el que enterré las velas no era más que uno entre tantos. En los últimos años han empezado a construir cada vez más casas y estas parcelas han ido mermado. El número de escarabajos y ciervos volantes se ha reducido drásticamente. Aquel era el único terreno que quedaba de tales dimensiones. Al poco tiempo de empezar la secundaria, comencé a frecuentar el descampado en el camino de vuelta a casa. Y era raro encontrarse a alguien por allí. Los escolares de primaria ya no jugaban en descampados, en un terreno solitario donde tan solo los saltamontes brincaban de vez en cuando. Lo primero que enterré en aquel lugar fue a Tara, un pez de color. Tara vivía en la pecera que teníamos en el recibidor. Antes de él tuve otros 2 peces que pesqué en una barraca de una feria de barrio. Tanto el carpín dorado como el pececillo rojo los había atrapado en uno de esos puestos para niños que hay en las ferias. Cargué con la bolsa de plástico en la que me habían metido los 2 pececillos y, de camino a casa, nos acercamos a una tienda de mascotas. Y mi madre me compró una pecera redonda. Era de color azul cielo clarito y tenía el borde ondulado. A uno lo llamé Azuke y al otro Bemaru, y les daba de comer todos los días. Azuke era el carpín dorado y Bemaru el pez rojo. Los nombres se los pusimos entre mi madre y yo.
pero ambos tuvieron una vida corta. Quizá lo se ve demasiado, o quizá ya venían malas condiciones del tanque de la barraca de feria. Uno después de el otro, sus vientres aparecieron flotando en la superficie de la pecera. Azuke al tercer día y Bemaru al cuarto día de haberlos pescado. La tercera y la cuarta noche lloré a lágrima viva. La mañana del quinto día tenía los ojos tan hinchados como los del carpín dorado y mi padre me dijo: «Se te nota en la cara que los peces de colores te han echado una maldición, Shiori». Yo le grité que era tonto y mi madre me llamó la atención. ¿Qué era eso de llamarle tonto a un padre? Aquel día, al volver del colegio, me encontré nadando en la pecera del recibidor un pez más grande que Azuki y Bemaru. «¿Qué es ese pez que hay en la entrada?», le pregunté a mi madre al tiempo que entraba disparada en la cocina. Ella me respondió en tono serio: «Lo he comprado en la tienda de mascotas». De haber sido papá, me habría respondido algo así como: «Azuki y Bemaru te quieren tanto que se han fusionado y han bajado del paraíso». «¿Crees que esta vez sobrevivirá?», le pregunté a mi madre tras pensarlo un rato. Contestó: «No lo sé, pero le pedí al señor de la tienda que me diera uno de los más sanos posibles, así que seguramente vivirá mucho tiempo. Pero no te garantizo nada». «Ojalá viva mucho», dije yo, y mamá asintió. Como era rojo y el tamaño del taraco, mi madre le puso de nombre Tara. Tara se murió un año después de que mi madre se hubiera ido. Habían pasado poco más de 2 años desde que lo compramos. Como me daba repelús enterrarlo en el jardín, lo llevé al descampado y lo enterré allí, cerca de la entrada del terreno, con la misma pala con que enterré después las velas. El otoño se acercaba a su fin y la maleza se había vuelto más rala. Mientras manejaba la pala, susurré varias veces: «Que descanses en paz, Tara». Me disgustaba pronunciar su nombre porque me recordaba a mi madre, pero él no tenía la culpa de que lo hubieran llamado así. No sé si 2 años y pico es una vida larga para un pez de color. Desde que di sepultura a Tara, he enterrado diversas cosas en el descampado. 11 velas, un anillo de juguete, el peine de madera de boj que estaba guardado en el tocador de mi madre, 12 velas, comprimidos para el dolor, 13 velas, una figurita de una rana, una taza desconchada. Algunos objetos guardaban relación con mi madre y otros no. Recuerdo en todos los casos que enterré en cada lugar. A la semana siguiente de haber enterrado las 14 velas, recibí una carta. Las clases habían terminado y cuando abrí el casillero para recoger los zapatos me encontré un sobre rectangular blanco. No estaba hecho de ese papel duro al tacto de color marrón, verde o rosado que solíamos utilizar las niñas de mi clase, sino que era un sobre formal como los que usan los adultos. En el anverso ponía: «Para Shiori Yamagata», en vertical y escrito con rotulador negro. En el reverso venía el nombre del remitente: Toru Tanabe. No me sonaba ni el nombre ni la letra, aunque las únicas letras que conozco son las de los profesores que escriben en el encerado de las de Toko y Shie, con quienes comparto libretas de apuntes. Los caracteres de «para Shiori Yamagata» estaban escritos en grandes, recalcados. Tras guardar el sobre en la cartera, me fui al descampado. El verano ya había llegado a su fin, pero el terreno seguía colmado de hierba. Me senté en la misma piedra de siempre, al lado de un magnolio, y abrí la carta. «Para Shiori Yamagata. Perdona que te mande esta carta así de repente. Soy Toru Tanabe, de segundo C. Todavía no hemos coincidido en la misma clase, pero te conozco desde poco después de la ceremonia de apertura del curso. ¿Te gustaría venir al cine conmigo un día de estos? Yo participo en el club extraescolar de ciencias. Soy radioaficionado, es mi hobby. Como pensé que si te invitaba así sin más te asustarías, primero te he escrito esta carta. Si no te parece mal, la próxima vez lo haré en persona. Muchas gracias. Toru Tanabe». Toda la carta estaba escrita con tinta negra, excepto el nombre inicial, Shiori Yamagata, y el final, Toru Tanabe, que estaban escritos con tinta azul. Releí la carta 3 veces preguntándome si habría añadido los nombres a posteriori. Yo no soy de las que se quedan prendadas de los chicos. Por ejemplo, no cambio de novio cada X semanas como Shie, ni tengo a un Kitabayashi que me lleve siempre en bicicleta al volver del colegio, como Toko. Sí que he ido al parque de atracciones o al cine con algún niño, pero con ninguno hubo nada serio. Quedábamos 1 o 2 veces y ya está.
Yo misma sé que soy seca. En realidad, no sé qué gracia le ven a estar con chicos. Puedo comprender a Shie, que se divierte con muchos, pero me resulta imposible entender a Toko, que se ha decantado por Kitabayashi y siempre está con él. Lo entenderás cuando encuentres a uno que te guste, me decía Toko. Será eso, respondía yo, aunque de algún modo sentía que jamás llegaría a ser como ella. El camino que Toko había elegido pasaba por estar enamorada de un solo hombre, casarse, tener hijos, y que esos hijos le diesen nietos para al final morir apaciblemente rodeada de toda la prole. A lo mejor mi camino era otro, diferente. El amor y los niños podrían surgir en algún momento, pero quizás lo harían de una forma extraña e inesperada o simplemente no lo harían. ¿En qué cosas piensas, Chori, si no estás más que en segundo de secundaria?, se reía Toko. Tampoco somos tan simples como tú crees, decía Chie, con gesto un poco enfadado. Volví a plegar la carta de Toru Tanabe tal como estaba al principio y la guardé en el sobre blanco. Me había gustado bastante. Si viniese a invitarme, aceptaría sin dudarlo. Pero me daba pereza pensar en lo que venía después. Quizá iríamos 1 o 2 veces al cine, tomaríamos un refresco, iríamos a un salón recreativo. Puede que diésemos un lento paseo por algún lugar agradable a la orilla de un río. Pero nada más. Para mí, el perfil de Toru o de algún otro chico, todavía por conocer, resultaba más difuso que cualquier brizna de hierba que creciese en el descampado. Dejando escapar un suspiro, me levanté. A Nichino me lo encontré en el descampado un lunes, el día después de haber ido con Toru Tanabe al cine. Nichino llevaba en mi clase desde primero. No llamaba demasiado la atención, estaba dentro de la media, tanto en estatura como en notas. Debía de ser miembro del club de tenis o quizá del de béisbol, no lo recuerdo. En una ocasión nos abrazamos. Con abrazarnos no me refiero a que nos abrazáramos porque nos gustásemos. Durante los preparativos del Festival Cultural del colegio, una escalerilla estuvo a punto de caerme encima y Nichino se metió en medio para pararla con la espalda, lo cual dio pie a que acabásemos abrazados. El resto de la clase se puso eléctrico, pero no pasó nada más. Su aliento era cálido y no me disgustó que me abrazase, aunque solo duró un instante. Nichino estaba a solas con una mujer, ambos sentados en mi piedra, al lado del magnolio. No una chica, sino una mujer de piel blanca y cabello corto. Dejé escapar una... No por el hecho de que estuvieran sentados en la piedra que yo solía usar, ni porque él estuviera a solas con una mujer. Fue porque la mujer que acompañaba a Nichino era idéntica a mi madre. Al escuchar mi voz, Nichino y la mujer giraron lentamente la cabeza. Sus movimientos se sincronizaban a la perfección. Era como 2 marionetas manipuladas a la vez por un titiritero. Visto de frente, el rostro de la mujer no se parecía en nada al de mi madre. «Hombre, si es Yamagata», dijo Nichino. No sonó en absoluto sorprendido. «¿Es una amiga tuya?», preguntó la mujer volviéndose hacia Nichino tras mirarme y sonreír. «Una compañera de clase», contestó él con desgana. Era cierto que era una compañera de clase, pero me molestó. ¿No había otra forma mejor de decirlo? Se cuela con todo descaro en mi descampado y encima me despacha con un simple «compañera de clase». «¿Qué haces aquí?», pregunté en el tono más frío que pude. «Nada», dijo Nichino y se levantó. La mujer lo siguió. Sus movimientos se acompasaron con tanta belleza como cuando se habían girado hacia mí. «Me marcho», dijo en tono pausado la mujer, y sus dedos tocaron con suavidad el hombro de Nichino. El gesto fue tan sutil que ni siquiera estaba claro si realmente lo había tocado. Pero mis ojos vieron cómo los dedos de la mujer trazaban una estela de un blanco inmaculado en el aire. Esa estela pasó rozando el hombro de Nichino para, a continuación, transformarse en una bella imagen residual. «Hasta luego», dijo la mujer, y tras darse la vuelta salió del descampado y se marchó. Nichino y yo nos quedamos allí quietos, acompañando a la mujer con la mirada. «¿Vives por esta zona?», le pregunté. Como Nichino permanecía de pie, yo también me quedé allí plantada. Estuvimos así quietos durante unos minutos, o tal vez fuesen segundos. «No», contestó sin más. Tenía una horrible voz de adulto, nada que ver con las voces de niño, de Toru Tanabe y los demás. Sin duda había oído su voz anteriormente en clase, pero en esos instantes no lograba recordar cómo era. Aquella era, en cualquier caso, la primera vez que me sonaba así. «¿Vienes aquí a menudo?». Nichino no respondió. No lo hizo aposta. Era como si mi voz no hubiese alcanzado sus oídos. Caminé a grandes zancadas hasta la piedra de siempre, la del magnolio, la piedra que habían ocupado la mujer y él hasta hacía un rato, y me senté toscamente. Nichino observaba absorto mis movimientos. «¿Tú vives por aquí, Yamagata?».
Me preguntó al cabo de un rato. Su voz había cambiado, no era la misma que la de antes, era ambigua, entre la de un niño y un adulto, como la de un chico normal y corriente de segundo de secundaria al que piensa mudarle la voz. Ahí al lado, le respondí, y Nishino se sentó sobre la hierba. Los almorejos quedaron aplastados debajo de él. Era la zona en la que había enterrado el peine de madera de boj. Sentí un escalofrío, el peine medio podrido en la oscuridad debajo de Nishino. No era miedo, no era alegría, no era disgusto, no era tristeza. Era un escalofrío en el que se entremezclaban diversas sensaciones. Unas libélulas revoloteaban por la zona. Las miré y habían aumentado en número. Al volver a mirar, habían disminuido. Y de pronto aumentaron otra vez. Me voy, dijo de repente Nishino mientras se levantaba. Tenía unas cuantas brinas de hierbas pegadas al pantalón del uniforme. Adiós, le dije sentada en la piedra. Adiós, dijo Nishino, y con las brinas de hierbas pegadas se marchó. Al día siguiente me lo encontré en clase, pero nuestras miradas no se cruzaron. Como es natural, tampoco nos hablamos. Prácticamente nunca había hablado con Nishino en el aula. La verdad es que a Toko, antes de empezar a salir con Kitabayashi, le gustaba un poco Nishino. Hablaba constantemente de él. Nishino, en cambio, no parecía demasiado interesado en ella. Shie siempre se reía de Toko. ¿Pero qué le ves a Nishino? Yo notaba en el tono de Shie una pizca de amargura. A veces sospechaba que quizás a ella también le gustaba Nishino, pero nunca lo dijo en voz alta. Al poco tiempo, Toko empezó a salir con Kitabayashi y dejamos de sacar a colación lo de Nishino. Aquel día seguí con el rabillo del ojo cada movimiento que Nishino hacía. Apenas hablaba con nadie, aunque se metiera en el círculo de chicos se limitaba a sentir o resoplar, pero nunca decía una palabra por iniciativa propia. Cuando todos se reían, él también lo hacía. Si le preguntaban algo, respondía de la manera más escueta posible. Lo extraño era que, a pesar de no hablar, no resultaba antipático. Daba la impresión de que sus interlocutores pensaban que un asentimiento suyo de cabeza equivalía a 10 palabras. A su alrededor flotaba una misteriosa aura, una aura de la que carecía el resto de chicos de la clase. Yo tenía la sensación de que aquella aura, por más que intentaras empujarla y adentrarte en ella, no tenía fin. Cuanto más intentabas apartarla, más te adentrabas en ella. Nunca llegabas a alcanzar a Nishino, que estaba al otro lado. Sin embargo, era suave, cálida y muy agradable. De pronto tenías la falsa sensación de que aquella aura era el propio Nishino. Con Toru Tanabe acabé yendo al cine por tercera vez a visionar una película. Visionar películas, era como lo llamaba Tanabe. A mí tampoco me disgustaba esa manera de decirlo. En nuestra primera cita, tras ir al cine, nos tomamos un refresco en una cafetería. Nos acercamos a una librería y después de que Tanabe me mostrase la revista para radioaficionados, que se compraba todos los meses, nos marchábamos. En la segunda cita, tras ir al cine, tomamos un café en una cafetería. Nos acercamos a la tienda de maquetas de trenes y Tanabe me enseñó el modelo que estaba pensando montar en ese momento. Al parecer, él prefería las de escala H0. Yo no tenía ni idea de esas cosas. En la tercera cita, visionamos una película, como él solía decir. Normalmente las chicas, los chavales como yo, os parecemos aburridos, ¿verdad? Me dijo Tanabe en la segunda cita. Como a mí no me lo parecía en absoluto, le devolví la pregunta. ¿Tú crees? Eso parece, contestó Tanabe, y dio un tirón a la mochila que llevaba cargada al hombro. Siempre llevaba una mochila grande de color marrón. Pesaba un montón. Una vez me dejó agarrarla y me sorprendió. Alrededor de Toru Tanabe no había esa aura que flotaba en torno a Nishino. Alrededor de Tanabe flotaba un aire fresco como una mañana en la meseta. Los aparatos de un radioaficionado deben ser caros, le dije en la segunda cita. Lo son, contestó Tanabe. Qué suerte que te los compren en casa, ¿no? Dije yo, y Tanabe sonrió. Los heredó de mi hermano, me explicó. El hermano de Tanabe cursaba un máster en arquitectura. ¿Tú qué quieres ser de mayor, Yamagata? Me lo pensé un rato, pero no conseguí hacerme ninguna imagen sobre mi futuro. No había nada que quisiera hacer o que quisiera hacer. Al verme callada, Tanabe se rascó la coronilla. ¿Ves? Todas dicen que soy aburrido porque pregunto esa clase de cosas, dijo. Y me miró desde la cabeza que me sacaba. Toru Tanabe era alto. No es eso. Lo que pasa es que no se me ocurre nada, contesté. Tanabe entornó los ojos y me dijo, qué buena eres, Yamagata. Justo después se puso colorado. Toru Tanabe me estaba malinterpretando. Simplemente no se me ocurrió nada, de verdad. No había nada que quisiera hacer. Lo que sí había era un montón de cosas que no quería hacer.
maltratar animales, sentir envidia de la felicidad ajena, llevar el pelo muy corto, obedecer órdenes absurdas, ponerme vestido de tonos pálidos y muchas más. Después de ir al cine por tercera vez y tomarnos un té en una cafetería, Toru Tanabe y yo nos acercamos a una librería, ni a una tienda de maquetas, sino a un parque. Tanabe se puso a silbar mientras caminaba. Yo aceleraba el paso para seguirle el ritmo porque él, aparte de caminar rápido, tenía las piernas más largas. Al llegar a las proximidades de una fuente, Tanabe dejó de silbar. Al lado había una pequeña arboleda. Tanabe tomó la delantera y se adentró en ella. Yo lo seguí al trote. Se detuvo en una zona medio tapada por los árboles. Como yo iba corriendo y él se detuvo de golpe, estuve a punto de chocar contra su espalda. Se dio la vuelta y me miró a la cara. Tenía perlas de sudor en la frente. ¿Puedo besarte?, me preguntó. ¿Cómo?, contesté, aunque de algún modo ya me lo esperaba. Lo había previsto, pero no sabía qué hacer. No sabía si quería besarlo o no. Como no dije nada más, Toru Tanabe se agachó y me levantó el mentón. No, dije de manera espontánea. Al instante, Tanabe apartó los dedos de mi mentón y dijo, lo siento, en voz baja. Soy yo la que lo siente, respondí, y me apresuré a ofrecerle la cara. Cerré los ojos y esperé que me besara. Esperé y esperé, pero Tanabe no me besó. Al abrir los ojos, él miraba hacia la fuente. Perdóname, repetí, y abrí los ojos del todo. No me pidas perdón, dijo Tanabe. Me he apresurado demasiado, dijo Toru Tanabe. Una vez salimos de en medio de la arboleda. Acto seguido, se rió con cara de haber metido la pata. No, no es eso, contesté con gesto serio, pero inmediatamente después me eché a reír con él. Bueno, quizá un poco, añadí entre risas. Caminamos uno al lado del otro por el sendero del parque, de camino a casa. Tanabe me preguntó si me importaba que me cogiera de la mano, y yo acepté. Él aflojó el paso. Pude dejar de caminar a prisa y hacerlo a un ritmo normal. Toru Tanabe me acompañó hasta casa. Adiós, hasta pronto, le dije, y él me sonrió. Hasta pronto. Mientras miraba cómo se alejaba desde la puerta de mi casa, me pregunté a mí misma si realmente me gustaba. Me gustaba Toru Tanabe, pero no sabía si algún día me gustaría besarme con él. Me entraron ganas como de llorar. Pensé en el momento en que Tanabe me preguntó qué quería hacer de mayor y recordé el resto de cosas que no quería hacer. Yo no quería hacerme adulta, lo que más temía era crecer y sin darme cuenta convertirme en una adulta idéntica a mi madre. Por primera vez en mucho tiempo fui al descampadero. Desde que me había encontrado con Nichino y aquella mujer, me había alejado de la parcela durante una temporada. No quería reconocer que era porque no me apetecía verlos juntos, pero algo en el fondo de mi corazón me decía que ese era el motivo. Al día siguiente de haber quedado por tercera vez con Toru Tanabe, fui al descampadero. La maleza había mermado un poco. El otoño se acercaba a su mitad. Las hojas de los arces todavía no habían empezado a enrojecer, pero no había bellotas tiradas por el suelo. Las libélulas desaparecieron y entre la hierba se oía el tenue canto de los insectos. Una vez, en vez de sentarme en la piedra de siempre, al lado del magnolio, lo hice más al fondo, en un tocón alrededor del cual había muchas bellotas desparramadas. Al pie de ese tocón estaba enterrada la figura de la rana. Había pertenecido a mi madre desde antes de casarse. Un día me confesó a escondidas que se le había regalado un antiguo novio. Era una figurita de ágata que cabía en la palma de la mano. Algún tiempo después de que mi madre nos hubiera abandonado, mi padre se deshizo de sus posesiones, pero de vez en cuando seguían apareciendo cosas en los sitios más insospechados. La figura de la rana estaba escondida al fondo de un estante lleno de álbumes de fotos. Cuando la encontré, probé a colocarla sobre la palma de la mano. El ágata era fría al tacto. Enseguida me llevé la rana al descampado y lo enterré con sumo cuidado. Esperé sentada en el tocón. Tenía la impresión de que Nichino vendría. Era muy probable que, desde el día en que se encontraron conmigo, Nichino y la mujer hubieran vuelto en varias ocasiones. Yo sabía que a ellos les traía sin cuidado el que yo estuviera o no. Lo sabía no porque alguien me lo hubiera dicho, sino simplemente porque se lo noté ese día. Tras esperar un rato, Nichino y la mujer aparecieron. Se sentaron en silencio en la piedra al lado del magnolio. Yo los observaba conteniendo el aliento. Los dos hablaban mirándose a los ojos. No tenía pinta de ser una conversación trascendental. No necesitaban palabras trascendentales. Podían comunicarse
satisfactoriamente intercambiando tan solo suspiros. Los insectos chirriaban. Yo me había convertido en una más de las hierbas que crecían en el descampado. Una hierba que se mecía lentamente con el viento y prestaba oídos a todos los murmullos que llenaban aquel terreno. La mujer rozó el brazo de Nichino con un gesto sutil, igual que la última vez. Tuve la impresión de que producía una estela blanquísima, una estela trazada de un tirón entre la hierba. Acto seguido, condujo el brazo de Nichino hacia su blusa. Él se dejó llevar y desabrochó los botones uno a uno, empezando por arriba. Emergió un sostén blanco. Tenía los pechos grandes y redondos, unos pechos exuberantes que no encajaban con aquellos rasgos tristones. Toma, creí ir, aunque quizás fueron imaginaciones mías. Nichino le desabrochó el sostén. En el momento en el que se liberaron de la prenda, los pechos de la mujer ocuparon el espacio que lo rodeaba. Se derramaron en el vacío. Me duelen, dijo ella. Ahora sí se oyó con claridad. La mujer se pellizcó la punta de un pecho con los dedos y un chorro de líquido blanco salió despedido. Nichino miraba el líquido blanco en silencio. Ella volvió a apretarse varias veces los pechos con los dedos. Varios hilos blancos salieron proyectados de sus pezones como el agua de una ducha. Me duelen, chupa, dijo la mujer. Nichino se inclinó despacio y acercó los labios a una teta. Sus mejillas se ahuecaron y la chupó con todo el alma. El perfil de su rostro era hermoso. Tenía un aire mucho más infantil que de costumbre. Así es como maman los bebés, pensé. La mujer mantenía los ojos cerrados. No mostraba ninguna expresión, tan solo tenía los ojos cerrados. Al acabar de chupar una teta, Nichino acercó la cara a la otra. Cuando hubo terminado, se apartó y le preguntó a la mujer, ¿ya está? Ella asintió con la cabeza, se puso sostén y se abotonó la blusa. Gracias, dijo la mujer. A continuación se levantó y se marchó del descampado. Nichino no la siguió, sino que se quedó sentada en la piedra al lado del magnolio. Yo también permanecí sentada en el tocón. El día comenzaba a caer y la penumbra lo tenía todo. Cuando me di cuenta, las lágrimas me humedecían las mejillas. Sentí un escalofrío, uno distinto al que había experimentado el día que Nichino se sentó sobre el peine de boj. Había sido bonito. Qué bello había sido ver a Nichino acercar su rostro a la teta de la mujer y chuparla con toda su alma. Todo era hermoso. La mujer, Nichino, el aura que lo rodeaba. De pronto creo que me puse a llorar en voz alta. Debía de llorar a lágrima viva, con más fuerza que los insectos que cantaban entre el herbazal, como cuando murieron Azuke y Bemaru. Nichino estaba de pie a mi lado. Yamagata, dijo. Era la voz de un estudiante de segundo de secundaria, no la de un adulto. Yamagata, estás dando un espectáculo bochornoso, dijo Nichino. Yo intentaba parar de llorar, pero me costaba. Nichino estuvo allí plantado sin decir nada hasta que dejé de llorar por completo. Es mi hermana, me explicó. Me contó tranquilamente que era unos 12 años mayor que él y hacía pocos días había perdido un bebé de 6 meses. Era su primer bebé. Justo después del funeral, su hermana estuvo postrada en cama, le había afectado mentalmente. No podía quedarse sola en casa, se moría de la ansiedad si no tenía a alguien siempre a su lado. A pesar de estar en cama, a pesar de la ansiedad, su pecho no dejaba de producir leche. Cada vez que pensaba en el bebé fallecido, rezumbaba leche. Salir de casa le ayudaba a controlar la ansiedad. Al contemplar la hierba, los árboles, la tierra, le devolvía la calma. Cuando recobra la calma, siempre susurra que se quiere morir, dijo. Yo alcé la cara sorprendida. Nichino tenía una expresión sosegada. Pero, dije yo, y Nichino negó con la cabeza. Dice que mientras pueda afirmar eso es porque todavía hay esperanza. Cuando el sufrimiento la embargaba, era incapaz de decir nada. Distintos pensamientos se agolpaban dentro de su cuerpo y la pena se volvía insufrible, como cuando las tetas se le hinchaban tanto que apenas aguantaba el dolor. Mientras las palabras saliesen de su boca, como la leche que chorreaba de sus pechos, la congoja amainaría y sentiría cierto alivio. Se nota que quieres a tu hermana, ¿no? Dije en voz baja. Me da pena, contestó Nichino. Lo hizo mirando a lo lejos. ¿Dónde está el marido de tu hermana? Quise preguntarle, pero fui incapaz. El aura que envolvía a Nichino y a su hermana era un poco distinta al de la que envuelve a dos enamorados, pero también era claramente distinta a la de dos parientes carnales. ¿Estás saliendo con Tanabe? Yamagata, me preguntó de repente Nichino. Sí, contesté. Aunque no estaba claro si estaba saliendo o no con Toru Tanabe, por alguna razón asentí.
Vaya, dijo Nichino. Es una pena. Es que me gustas un poco. ¿Mm? En cuanto lo miré a la cara, Nichino puso los dedos en mi mentón y alzando mi rostro con 1000 veces más maña que Tanabe, me besó. Los labios de Nichino se abrieron y su saliva fluyó en mi boca. Sabía dulce. Debía de ser el sabor de la leche. O quizá fuese el sabor del propio Nichino. Sin pensarlo, rodeé con mis brazos su cintura y me abracé a él con fuerza. Nos besamos durante un largo tiempo. Seguimos besándonos durante muchísimo tiempo. Nichino pensando en alguien que no era yo pensando en otras cosas y no en él. En medio de la hierba, mientras recibía en la boca toda aquella saliva de Nichino, rememoré los objetos que había enterrado en el descampado hasta la fecha. Aquel beso con Nichino fue estupendo, mejor que todo lo que había conocido. Y al mismo tiempo fue un beso triste, más triste que cualquier otro momento que hubiese vivido hasta entonces. Mientras nos besamos, me dije que jamás volvería al descampado a enterrar nada. Le dejaría claro a mi padre que no quería más tartas de cumpleaños. Un día iría al encuentro de mi madre. En lo sucesivo, ya no le tendría miedo a crecer. El beso de Nichino fue el beso que me hizo aceptar todo lo que conllevaban mis 14 años y al mismo tiempo negarlo todo. Seguimos besándonos como locos. Gracias, Nichino, le dije al terminar de besarnos. Asintió él. Oye, deja a Tanabe y sal conmigo. ¿Cómo? Dije sorprendida y al mirarlo a la cara se levantó avergonzado y dio un puntapié a la hierba medio marchita. Dudo que estés tan enamorado de mí, Nichino, le dije. Eso no es cierto. Es que escudriñé su rostro. Nichino apartó un poco la mirada. Alguien como tú no pinta nada con Tanabe, susurró. ¿Ah, no? ¿Y contigo pintaría algo? Le volví la pregunta. Eres un creído, Nichino. Bah, dijo él. Volvió a sentarse a mi lado. Durante un rato nos dimos la mano. La manera de agarrarnos fue completamente distinta cuando lo hice con Toru Tanabe. La mano de Toru me pareció una criatura extraña, llegada de un lugar lejano. Era un primer encuentro con algo grande, caliente y un tanto aterrador. La mano de Nichino, en cambio, no me resultaba ajena. Cuando me di cuenta, ya no sabía dónde empezaba mi mano y dónde la suya. Voy a seguir saliendo con Toru Tanabe, le dije. Puf, contestó Nichino decepcionado. Salgo con él porque Tanabe es distinto a mí, insistí de nuevo. Vale, me ha quedado claro, contestó Nichino entre risas. Yo también me reí. Nos levantamos a la vez. Tanto en el pantalón de su uniforme como en mi falda había briznas de hierba pegadas. Poco después, el otoño llegó a su término y cuando me di cuenta, ya estaba allí el invierno. El aire se volvió helado. Por 10ª vez visioné una película con Toru Tanabe. La novena, habíamos tomado un café en una cafetería y en el parque de siempre, por aquel entonces parada obligatoria de todas nuestras citas, Tanabe y yo consumamos nuestro primer beso. Dado que Tanabe se había mostrado tremendamente distante desde el primer encuentro, me reconcomía la preocupación de cuándo nos besaríamos. Desde que me había besado con Nichino, Toru Tanabe me gustaba cada vez más, en distintos sentidos. En clase seguía sin comunicarme con Nichino. Como había dejado de ir al descampadero, apenas tenía ocasión de hablar con él. A veces coincidíamos en el camino de vuelta a casa y yo le preguntaba por su hermana. Está un poco mejor, me respondía él. Contestaba del mismo modo que cuando estaba en el aula. El mínimo impredecible de palabras. El tiempo pasaba. Ese invierno decidí cortarme el pelo muy cortito, como se lo cortaba siempre mi madre. De ella había heredado aquel pelo fino y poco voluminoso que cubría mi pequeña cabeza. Un día de esos le contaría a Tanabe lo de mi madre. De paso, le contaría lo de Tara, el pez de color, y las tartas de cumpleaños con crema de mantequilla. ¿Qué cara pondría él al escucharme? Entrado el invierno, transformaron el descampodero en un solar y lo pusieron a la venta. De cuando en cuando, en medio de la tenue luz invernal, pensaba en Nichino. Una vez nos graduásemos de secundaria, seguramente jamás volveríamos a vernos, pero no cabía duda de que en diversas etapas de mi vida volvería a acordarme de él. Las pequeñas briznas de hierba pegadas a su pantalón, los objetos que había enterrado en el descampadero, la piedra al lado del magnolio, el tacto de la tierra húmeda al cavarla y aquel extraño beso de sabor dulce a leche. Sin duda, algún día recordaría vívidamente lo que experimentamos entre la hierba a los 14 años, ese momento entre la madurez